Bueno, buenos días. Gracias por venir a nuestra última charla de nuestro ciclo de conferencias de ISEBA. En esta oportunidad, la doctora María Sol Reichenbaum nos va a estar hablando un poco de paleosuelos. Bueno, Sol es licenciada en Geología y doctora en Ciencias Naturales de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata. Es investigadora independiente del CONICET en el Centro de Investigaciones Geológicas de La Plata y además es profesora titular de la Cátedra de Pedología General en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo. Bueno, y desde hace más de 20 años es investigadora, sus investigaciones se centran, perdón, en las reconstrucciones paleoambientales y paleoclimáticas de sucesiones continentales, especialmente fluvial-aluviales, del Mesocenozoico de la Patagonia. Así que, bueno, le agradecemos a Sol por haber venido. Te doy la palabra. Bueno, gracias, Delfina, gracias a los que están. Bueno, voy a empezar contándoles que esta foto, por ahí no se ve muy bien por la luz, ¿no? ¿Puede ser? Sí. Que se acaba de apagar un cachito. Sí. Que no está puesta al azar. Ese fue uno de los primeros desafíos de mi tesis doctoral. Quería pasar rápido esta formación gris para llegar a la otra donde estaba todo mejor aflorado, y cuando llegué fue el impacto de no saber qué era todo lo que tenían adentro esos estratos o capas. Y creo que de alguna manera ese gran desafío, ese shock que tuve de la primera vez, un poco marcó el camino, mi camino de la investigación, ¿no? Que si bien soy sedimentóloga, pero últimamente me estoy dedicando particularmente al estudio de los paleosuelos. Entonces, para empezar un poquito y darles una especie de marco conceptual, que por ahí la idea es que, bueno, ahora se van sumando, capaz que ya no podríamos continuar todo, pero eventualmente podríamos. Vamos a empezar como desde el principio, para que si alguno tiene que ir al campo y se encuentra con algo como lo que me pasó a mí, bueno, yo que estoy un poco más amortiguado. Entonces vamos a empezar diciendo que un suelo, y pueden pensar en el que quieran, un suelo rojo en Misiones, un suelo del NOA, un suelo de la Patagonia, por distintos que sean, su formación va a estar condicionada por estos 5 factores. Un suelo actual, además, por el hombre, ¿no? Pero eso lo vamos a dejar de lado porque esto nos va a permitir introducirnos en el registro. Estos factores son el clima, la topografía y asociado esto al nivel freático, los organismos, el tiempo, el material parental. Y si consideramos que para pasar de un suelo a un paleosuelo, lo único que necesitamos es que ese suelo sea enterrado, que sufra diagénesis, que sufra transformaciones, que de esta manera quede en el registro. Entonces podríamos pensar que un paleosuelo va a estar condicionado por estos mismos 5 factores o factores de formación. Entonces podemos definir a un paleosuelo como un suelo formado en el pasado que responde a las condiciones ambientales del momento en el que se formó. Esto es importante porque a medida que vayamos avanzando en la charla, recordemos esto, que siempre vamos a estar hablando del momento en el que el suelo se formó. Entonces esto hace que los paleosuelos sean una herramienta robusta, que funcionen como un proxy o como indicadores abióticos que nos puedan dar lugar a interpretaciones paleoambientales, paleoclimáticas y paleoecológicas. Bueno, los paleosuelos siempre estuvieron en un lugar que están hoy, ¿no? Por ahí lo que pasaba es que no se los estudiaba hasta hace un tiempo. Y un poco fue a partir de los fines de los años 80 y principalmente en los años 90, de la mano de Retala, que creo que es considerado el padre de la paleopedología, que los suelos del registro empezaron a verse como algo importante, a ser estudiados y a ser incluidos en cualquier estudio sedimentológico. Y ahí el nombre de la paleopedología para esta disciplina. Y en los últimos años este estudio evolucionó aún más, porque al principio con la saga de Retala, que son libros como básicos recomendados para alguien que quiere iniciarse con los paleosuelos, siempre la mirada sobre el paleosuelo era más bien cualitativa, ¿no? Porque a partir de ese enfoque podíamos compararlo con los suelos actuales, y eso era de alguna manera simplificado. Pero con los años, y especialmente
la última década, les diría, que el enfoque pasó a ser más cuantitativo, a poder, a partir de proxies, especialmente geoquímicos, poder empezar a ponerle número a estas cosas que después vamos a interpretar. Bueno, entonces, ¿cómo estudiarlos, no? Para que un poco esto también sirva. Lo primero que tenemos que hacer es observarlos en el campo, identificarlos y describirlos, pero antes de eso los tenemos que encontrar. Y cuando toca trabajar con sucesiones como esta, donde está todo bien aflorado, no hay ningún problema, estamos todos felices, pero a veces los afloramientos no tienen esa misma buena calidad y entonces la pala es fundamental. Palear, hacer zanja para ir viendo qué hay abajo de toda esa costra de meteorización, a ver si hay evidencias de que ahí hay un paleosuelo. Retallack, que es el que comentaba hoy, el padre de la paleopedología, dice que tenemos que tener en consideración al menos 3 características que son las que nos pueden servir para ir al campo e intentar encontrar estos paleosuelos, y a su vez estas características son las que nos permiten diferenciar el paleosuelo de un material que no está modificado pedogenéticamente. Y estas son las trazas de raíces, se ven acá, estas de color ocre, estas están muy lindas formadas, estas que están por acá, bien así con esa forma ramificada. Sí, pero tengo miedo de pegarle un palazo en la pantalla. Otras son los horizontes de suelo, ahora vamos a ver cada cosa de estas que se trata. Y otra es la estructura pedogenética, esas cosas que yo no llegaba a entender en esta primera foto que les mostraba de uno de mis primeros perfiles de la tesis. ¿Qué es lo que hay adentro de cada uno de esos horizontes de suelo? Entonces, si empezamos por las raíces, que habitualmente los llamamos rizolitos, porque serían las trazas de las raíces, estas las podemos ver como un moteado de color, como en esta foto anterior que les mostraba ese moteadito anaranjado, como concreciones mineralizadas, como en este caso son estas, ¿no? De color blancas. En ese caso son de carbonato, estas son de óxidos de hierro. En este caso lo que hay es como la cavidad por donde estuvo la raíz, pero que ahora está rellena con alguna cementación, que en este caso es silicia. Rizohalos, fíjense el diámetro de eso, ¿no? Mínimo, unos poquitos milímetros queda el agujerito y alrededor se forman estos halos de colores que después nos permiten hacer interpretaciones. Puede preservarse la materia orgánica o esa materia orgánica estar carbonizada. Fíjense el tamaño que tiene esto, es realmente ínfimo, pero las raíces pueden tener desde morfologías muy variables hasta tamaños muy variables, largos muy variables, y eso es muy indicativo, poder determinar el color, cuál es la composición, cuál es la forma, o sea, de qué manera se ramifica, hasta dónde se ramifica. Si baja un poquito y enseguida se abre, o si baja un montón y se abre recién abajo, el diámetro, el largo. Y hay varios estudios que usan especialmente a los rizolitos y también en otros casos usan a los organismos que habitaron el suelo, o sea, a la fauna del suelo en cuanto a las trazas que pueden dejar, para de alguna manera reconstruir cómo era la flora y cómo era la fauna. La flora por arriba, pero la fauna la de adentro del suelo, no los dinosaurios o los gliptodontes o lo que quieran que hayan caminado por arriba. Y esto además es muy interesante cuando le agregamos todo este tema del color, de la composición, de la morfología, del largo y del diámetro, porque nos permite interpretar cómo son las condiciones de drenaje en el suelo. ¿Qué pasaba con el agua cuando entraba al suelo? ¿Podía drenar, podía lavarse enseguida o quedaba retenida? Y eso va a estar un poco demostrado en cómo sean estos rizolitos. Y también nos ayuda a interpretar, qué es lo que hacen estos autores, la posición del nivel freático, o sea, reconstruir de alguna manera ese palio a nivel freático, dónde está ubicado en el sistema sedimentario que estemos analizando. Les decía que lo otro básico que Retallack dice que tenemos que encontrar son los horizontes de suelo. Los horizontes serían como las partes internas que puede llegar a tener un perfil de suelo. En un suelo actual, que sería el de la izquierda, inicialmente va a tener un horizonte O y un horizonte A, inicialmente, idealmente. Un horizonte B, que es en el que se acumula todo lo que se lava desde estos horizontes superficiales, principalmente materia orgánica, arcillas, óxidos. Un horizonte C, que es el que tiene un muy incipiente grado de pedogénesis, y un R en caso de tener una roca, que sería lo que está completamente inalterado.
Ahora, cuando pasamos a los paleosuelos, el problema es que habitualmente el O, el A y muchas veces inclusive en la parte de arriba del B pueden ser erosionadas. Viene un nuevo canal, un nuevo desborde, se lleva todo eso que era lo más blando, lo que tenía más materia orgánica. Entonces, ¿qué va a quedar preservado? Principalmente los horizontes B, a veces sí la parte de arriba y a veces más la parte de abajo del horizonte B, porque en estos horizontes siempre hay algún tipo de cementación. Y ese tipo de cementación nosotros la podemos registrar con letras, tal cual a como funcionan los suelos actuales. Estas letras iniciales de horizonte A, B, C serían los que se llaman los horizontes maestros, y a esto se le puede agregar un sufijo que es una letra minúscula, como en este caso la T, la K, la G, la W, la SS, son como los más habituales de encontrar en el registro, que están haciendo alusión a algún rasgo particular que tiene ese horizonte B. Por ejemplo, la T es que hay arcilla que está iluviada del horizonte de arriba al horizonte de abajo. La K significa que hay carbonato en ese horizonte. La G, que hay evidencias de gleisación, o sea, que había agua en el perfil del suelo que estuvo un tiempo saturándolo. La W es de weathering, o sea, muy poquito, ahí es donde entramos en la discusión. ¿Es, no es? Bueno, es poco evidente, digamos, la alteración pedogenética. Y la doble S sería para cuando hay evidencias vérticas, principalmente Lichtenstein, que ahora vamos a ver un poco de qué se trata en cada uno. Entonces, poder hacer estas descripciones en el campo nos permiten inferir a priori condiciones climáticas, condiciones paleoambientales. Acá hay un ejemplo de algunos paleohorizontes de suelo reconstruido, y en cada uno de esos lo que intentamos en el campo es hablar de cómo es su color, cómo es su textura, la estructura pedogenética, la mineralogía que tiene, se podrá hacer a campo, se podrá corroborar con algún otro dato, los rasgos pedogenéticos, que básicamente serían todos los nodulitos, los puntitos, las raíces que hay adentro de cada uno de estos horizontes. Le tomamos el espesor, intentamos describir cómo es el límite entre un horizonte y otro. A veces es más fácil hacerlo, otras veces no tanto. Y bueno, la otra cosa que decía Retala que deberíamos encontrar para decir que estamos frente a un paleosuelo sería la estructura. La estructura es cómo son los agregados, de qué manera se rompe ese horizonte de paleosuelo cuando yo lo voy a tocar con la pipeta. Los agregados pueden ser granulares, básicamente los veríamos como cercano a una esfera o a una bolita. Bloques más angulares, más subangulares, o sea, un poco más redondeados como estos de acá abajo. Agregados cuneiformes, o sea, que tienen forma así como de cuña. Puede ser que no tenga ninguna de estas y que sea masivo. Y describir en el campo la estructura pedogenética también nos brinda información sobre los procesos biológicos, porque, por ejemplo, los agregados granulares son típicamente generados por la biología del suelo, por la biota del suelo, pero también los hidrológicos que funcionaron dentro del suelo. Otras cosas que describimos, color, por ejemplo, de la matriz de cada horizonte o de cada uno de los rasgos del relleno de una raíz, de un nódulo, podemos describir el color, siempre lo hacemos con la tabla Munsell. Esto nos proporciona información sobre el clima, sobre las condiciones de drenaje del suelo. Ver si encontramos cutanes de arcilla, a veces son cutanes de arcillas con óxidos, a veces son cutanes de arcillas con materia orgánica, a veces no es fácil encontrarlos, y después por algún otro método, alguna otra escala de observación, nos damos cuenta que en realidad había. Y esto es evidencia de iluviación, o sea que lo podemos relacionar de alguna manera con condiciones climáticas, ambientales y de drenaje cuando querramos hacer nuestra interpretación. Otra cosa es ver si hay nódulos o concreciones, en general son de hierro manganeso, en este caso ahí una concreción de guetita, acá hay concreciones de óxidos de manganeso, nódulos, en este caso masivos, de carbonatos, y estos también nos proporcionan información sobre las condiciones climáticas y ambientales que ocurrieron durante la formación del horizonte que los contiene. Otra cosa importante es ver si hay moteados. Los moteados, a diferencia de los nódulos y las concreciones, es que no es un cuerpo, ¿no? Como una masa, es más como una mancha. Si uno quisiera sacar el moteado, no podría, como sí podemos hacerlo con los nódulos y las concreciones. Pueden tener distinto color, porque pueden tener distinta composición.
siempre dentro de los óxidos, y pueden tener distintos patrones, pueden ser alargados, pueden ser poligonales, pueden ser más rectangulares, rectangulares como en este caso. Las fotos que no tienen cita es porque son mías, las que son de otros todas tienen cita. Esos moteados pueden verse a una escala distinta, ¿no? Ya como moteaditos, como ese entremezclado de colores, esa inhomogeneidad en los colores mucho más chiquito. Y estos son muy importantes porque nos permiten entender si hubo momentos en los que el suelo estaba aireado y después saturado, o viceversa, o no. Si no las hubiera, es porque de alguna manera podríamos descartar que esta situación de reducción, oxidación, ocurrió durante la formación del suelo. Los Slickensai es otro rasgo que se va a formar donde hay arcillas esmectíticas, donde hay una gran cantidad de arcillas esmectíticas, donde hay condiciones ambientales que van a hacer que estas arcillas absorban agua, se expandan, entonces se van a producir estos planos como de despegue y esos planos de Slickensai que podemos ver en el campo que pueden tener distintos tamaños. Fíjense que ese pasa el metro, es solo una parte de la foto, ¿no? Pasaba el metro el Slickensai completo, más pequeños como en este caso, o aún más chiquitos. Entonces sería como que está recubriendo ese Slickensai de alguna manera está en la pared de ese agregado. Y los vamos a identificar porque tienen estas estrías, es como una pátina muy brillante, muy untuosa al tacto, donde está concentrada la arcilla esmectítica. Y la interpretación como más común para hacer a partir de esto es que hubo estacionalidad en las precipitaciones. Y si no pudiéramos hacer un análisis mineralógico, también podríamos suponer que hay cantidad de esmectita suficiente como para que reaccione respecto a los momentos de humedecimiento y de secado, dando este rasgo. Bueno, otra cosa importante es que el muestreo, digamos, hasta ahí con eso que estuvimos viendo, uno podría ya, con este primer enfoque que tenía la paleopedología, comienzos con todo eso, decir, bueno, yo te lo puedo trasladar a ver cómo lo veo en suelos actuales y ya poder empezar a hacer interpretaciones. Pero siempre hay algo más para agregar y son los análisis de laboratorio. Entonces, para eso es muy importante el muestreo en el campo, no es cuestión de ir a sacar cualquier cosa, hay que evitar todo lo que esté meteorizado, muestrear a determinada profundidad, bueno, por supuesto rotular, saber para qué estamos haciendo el muestreo de cada cosa, ¿no? Entonces esto nos va a permitir identificar el tipo de de suelos y hacer su analogía con los suelos modernos, y también esto nos permite revelar procesos pedogenéticos una vez que podemos analizar las muestras. ¿Y cómo las podemos analizar? Por ejemplo, con el enfoque de la micromorfología. Yo hoy les decía que por ahí esos putanes, que son esos rasgos de tubiación, son difíciles de ver en el campo, en los paleosuelos. Pero por ahí, cuando hacemos cortes de lados de esos horizontes, los vemos. Entonces eso nos permite de alguna manera lo que por ahí habíamos clasificado de una manera en el campo en cuanto a procesos que sucedían en un horizonte y a la designación que le habíamos dado a ese horizonte, podemos redefinirla según lo que estamos viendo en el microscopio. Por supuesto que es algo que nos permite interpretar procesos pedogenéticos y podemos usar tanto la petrografía convencional como catodoluminiscencia, como microscopio electrónico. Acá hay algunas fotitos de microscopio electrónico. Otro enfoque súper interesante es el de estudiar la mineralogía puntualmente. Las arcillas y también otros minerales, porque particularmente las arcillas son como los más física y químicamente reactivos en el ambiente del suelo, entonces las arcillas que se forman bajo condiciones pedogenéticas van a ser muy indicadoras de las condiciones paleoclimáticas y paleoambientales, pero también otros minerales como las zeolitas, los óxidos, la gipsita. ¿Y cómo los podemos estudiar? Bueno, mediante difracción de rayos X, además del microscopio, ¿no? Difracción de rayos X y también con microscopio electrónico de barrido y con microsonda para poder establecer un poco la composición. Otros minerales que también son indicadores, que a veces no es tan fácil que se preserven en suelos muy antiguos, pero bueno, todos los que son los sulfatos, todos los óxidos, los hidróxidos, la pirita, son todos indicadores de condiciones ambientales, entonces conocerlos, saber que están en ese horizonte es un elemento de gran valor para las reconstrucciones. Mucho se ha enfocado la paleopedología en el tema de los carbonatos,
que hoy se los mostré como nódulos, pero los carbonatos pueden adquirir distintas morfologías, pueden estar tan chiquitos, diseminados, pulverulentos que prácticamente con el ojo no se logran ver, solo echándole ácido clorhídrico y reaccionando uno puede interpretar que están. Pueden ser nódulos con distintas formas y tamaños, pueden ser solitos, o sea, risocompresiones alrededor de esas antiguas raíces. Esto puede evolucionar en el tiempo a tener morfologías que cementan mucho más el horizonte del suelo, terminando prácticamente en un estadio de derechación producto del carbonato. Y bueno, muchos investigadores, este es como o sea, mañana hace como un resumen y pone esta foto muy linda, pero en realidad los primeros son de los años 90, que estudiaron estos stages o estados de evolución que puede tener el carbonato, los definieron a cada uno con un número, romano o arábigo, y Retalhac lo que hace es decir, Retalhac basado en Birkeland, en estudios anteriores, más pensando en suelos actuales, lo que hace es decir, bueno, entonces si el carbonato evoluciona con el tiempo, de alguna manera, si uno puede analizar bien cómo es la morfología de ese rasgo y a qué profundidad se encuentra dentro del perfil del suelo, se puede estimar cuánto tiempo le llevó, bueno, más o menos cuánto tiempo le llevó a ese rasgo carbonático en formarse. Otro aspecto que les contaba que es este más reciente es el del enfoque de la geoquímica. Otra cosa importante, mostrar en el suelo pensando en hacer geoquímica de roca total, o sea, se considera el paleosuelo igual como si fuera cualquier otra roca que queremos analizar. Lo que está muy publicado es sobre la base de los elementos mayoritarios de algunas trazas y bueno, mucho menos con otro tipo de elementos. Yo no me dedico a eso, así que no puedo decirles gran cosa. Esto los podemos analizar con ICP o con fluorescencia de rayos X, y lo que nos permite es calcular índices. Y acá es donde entra esto de poder ponerle número, poder cuantificar a lo que le pasó al suelo. ¿Y qué podemos cuantificar a partir de estos índices moleculares? Bueno, la uniformidad del material parental, eso es importante. Considerando la relación de titanio-aluminio y otras relaciones que también se pueden considerar a lo largo del perfil del suelo, uno puede llegar a interpretar si hubo un cambio en el material parental. ¿Se acuerdan que uno de los factores formadores era el material parental? En nuestro círculo, en nuestro diagrama circular. Otra cosa que se puede hacer es todos esos procesos pedogenéticos que inferimos en el campo en base a la macromorfología, que le sumamos la micromorfología, la mineralogía, ver si esos procesos, tal cual como nosotros los interpretamos en otras escalas de observación, están reflejados también en la geoquímica de cada uno de estos horizontes. Entonces, por ejemplo, podemos interpretar el proceso de gleisación o el proceso de arcillosidad, o sea, que se incremente la arcilla pedogenética, o la salinización, o el lavado, o la hidrólisis, a partir de la geoquímica usando diferentes índices. También podemos cuantificar la intensidad de la meteorización. Acá hay solo dos índices, el CalMax y el Cia-K. Hay otro, uno que se llama PWI, que es para un determinado tipo de suelo. Y esto de alguna manera lo que nos va a decir es qué tan meteorizado está, pero respecto a lo que era ese material parental, ¿no? Porque por ahí uno puede entrar en la situación que el material parental ya haya estado meteorizado cuando este suelo empezó a formarse. Y otra es las climofunciones. A partir de muchos de estos índices que les comentaba recién, se establecieron para determinados tipos de suelo y con muchas limitaciones en cuanto a los ambientes en los que esos suelos se formarían, a concentraciones particulares que puede llegar a tener cada elemento, por ejemplo el calcio o el magnesio, se pueden establecer precipitaciones medias anuales y temperaturas medias anuales. Acá un poco este cuadro resume la aplicabilidad, no es que tengo cualquier paleosuelo, lo mando al laboratorio y con esos datos empiezo a calcular precipitaciones medias anuales o temperaturas medias anuales. No, siempre hay que primero ser muy consciente de la clasificación que le doy al suelo, ¿no? Por eso ahí está, la aplicabilidad está resaltado. ¿Y para qué rangos? Y ahí es donde uno más o menos lo compara con los análogos modernos, ¿no? En qué rangos de temperatura de precipitaciones esos suelos modernos se forman y ver si eso lo puedo trasladar para que me sirva aplicar determinado proxy a mi paleosuelo problema, digamos. Y un enfoque de los últimos años es este ppm
versión 1 o versión 2, que son unos enfoques estadísticos donde se ponen todos los datos geoquímicos, y la ventaja que tiene, o por lo menos lo que los autores dicen hasta ahora, es que se puede predecir MAT y MAP para cualquier tipo de suelo. O sea que desde un vertisol, un multisol, un suelo muy desarrollado, yo podría calcular MAT y MAP usando este mecanismo del ppm. Otro enfoque es el de los isótopos estables, particularmente aplicado a los nódulos de carbonatos, pero también podría ser a la materia orgánica que tenga el suelo. A partir de estos datos, uno podría interpretar la composición isotópica del agua del suelo, a partir del isótopo del oxígeno, de la calcita pedogenética, calcular la paleoelevación. Acuérdense que el relieve también era un condicionante. A veces lo tomamos como relieve local, de bueno, qué pasa con el nivel freático, pero bueno, el relieve, si lo pensamos más como una cuestión de topografía a gran escala, también va a condicionar el suelo. Entonces, a partir del isótopo del oxígeno 18 de la calcita pedogenética, se podría calcular la paleoelevación. También la paleotemperatura, este es un índice bastante discutido, pero bueno, algunos autores lo usan y lo defienden. A partir del isótopo de carbono, ya sea de la materia orgánica, del suelo, de la calcita pedogenética, podemos hacer una interpretación de cómo era la fotosíntesis o el patrón fotosintético que tenían las plantas que estaban respirando ese dióxido del momento de la formación del suelo, y así es como se ha llegado a interpretar en qué momento las plantas C4, que son las que tienen un patrón fotosintético, se quiere mucho más adaptadas a momentos de sequía o de aridez, en qué momento de la historia de la Tierra aparecieron y de alguna manera desplazaron en algunos ambientes a las C3. También se puede calcular la presión del dióxido de carbono, que esto es muy importante porque esas reconstrucciones que se hacen de, la presión del dióxido de carbono para el xenomaniano turoniano era de 1000 ppmb, porque eso entonces eran gases de tipo invernadero. Bueno, se puede calcular a partir del carbono, de la calcita y de la materia orgánica. Hoy les hablé de la clasificación, que es algo que no podemos dejar de lado. Los suelos actuales hay un montón de clasificaciones, pero nuestro país adopta la de Estados Unidos, que se llama Soil Taxonomy, que divide en 13 grandes órdenes de suelo. Después todo eso se empieza a ramificar y terminan siendo 16.000 posibilidades. Pero ¿qué pasa con la Soil Taxonomy? Tiene una base no solo en lo que se ve en el campo, sino mucho dato de laboratorio, ¿no? Entonces, cuando eso lo queremos trasladar a los paleosuelos, termina siendo un problema, porque no todos los cálculos que se usan para diferenciar suelos con la Soil Taxonomy podemos calcularlos en suelos del registro. Entonces MAT, en el 93, en los 90, cuando empezó todo el auge de los paleosuelos, crea una sistemática, una clasificación taxonómica propia para paleosuelos, que es minimalista en el sentido de que solamente usa el dato de campo, y en vez de usar esos 12 órdenes, que para el momento de MAT los órdenes de la Soil Taxonomy eran 11 y no 12, él los resume en 9, y usando así como esta clave dicotómica es bastante sencillo, ¿no? Bueno, si tiene acumulación de materia orgánica lo llamo de una manera, si tiene rasgos de verticalización lo llamaré de otra, y así podemos ir circulando por esas 9 opciones. Por supuesto que Retala salió a contradecir a MAC de alguna manera y propuso otra manera de clasificar a los paleosuelos, un poco más parecida a la de la Soil Taxonomy, la de los suelos actuales, porque fíjense que estos diagramas están representando a secciones delgadas. Entonces, de vuelta estamos mezclando datos de campo con datos de laboratorio. Y finalmente, muy reciente, hace un par de meses, este grupo, que es de los que vienen trabajando muchísimo con paleosuelos y generando estas climofunciones y proxies de todo tipo, proponen esta clasificación donde realmente es como la Soil Taxonomy, donde vamos a usar los datos de campo, los datos de laboratorio, todo lo que pueda ser medido en el campo o en el laboratorio, y le agregan el prefijo paleo a cada orden. Bueno, la verdad que leyéndola hay puntos en los que uno dice, bueno, no, esto no es posible, qué sé yo, está muy discutido si se puede calcular o no el pH de un paleosuelo, si se puede calcular el coeficiente de expansividad de un paleosuelo, que son datos que estos autores toman de la Soil Taxonomy
para clasificar los paleosuelos. Otra mirada, que también podría ser otra manera de clasificarlos, es considerando la tasa de pedogénesis respecto a la tasa de sedimentación, y fue Krauss a fines de los 90, que dice, a partir de estos esquemas, dice, bueno, los paleosuelos pueden tener perfiles de tipo compuestos, pueden tener perfiles superpuestos, acumulativos o cumulares. A su vez, todos estos pueden estar truncados, como decíamos al principio, que es lo más habitual, que estén decapitados, ¿no? Que les falta el horizonte A. Y esto será en función de quién prime, si la tasa de pedogénesis o la de la sedimentación, y a su vez, cómo sea la sedimentación, si es pulsatoria o si es una sedimentación continua. Entonces, ella lo que dice es que los patrones, cómo se apilan estos suelos en la sucesión que estamos analizando, el espesor que puedan tener los perfiles. Fíjense que por más que no haya una escala de referencia, allá los perfiles son así cortitos y acá son así de potentes. Entonces, eso es lo que ella toma en consideración porque eso depende de la tasa de agradación sedimentaria dentro del ambiente en el que los estemos estudiando. Otro enfoque es el de la paleocatena. La catena es algo que se usa mucho en la pedología de suelos modernos y es una sucesión de suelos que se desarrolla debido a cambios en el tamaño de grano y a la topografía. Y cuando Krauss lo lleva al registro, dice, en función a la distancia del canal fluvial activo que podríamos estar evaluando, ¿no? Entonces, ella dice, los suelos que van a estar más cerca del canal, como el tamaño de grano es más, posiblemente sea tamaño arena, es una zona relativamente alta, eso va a hacer que las condiciones de drenaje sean buenas, entonces el suelo que se forme en ese lugar va a ser muy distinto del suelo que se forme en la zona distal de la planicie de inundación, donde el tamaño de grano es más fino, donde empieza a haber zonas deprimidas y donde las condiciones de drenaje, lógicamente, van a ser peores. Entonces, esta serie de suelos que están relacionados, pero que a su vez cada uno tiene sus propias características, se pueden interpretar como debidos a cambios laterales en las condiciones de formación que varían en función de la pendiente y de la distancia respecto al canal principal. Y otro enfoque también muy reciente es el de la zona crítica, es que en estas esferas que interaccionan, fíjense que la pedósfera es la esfera del centro, que interactúa con otras esferas terrestres, la litósfera, la atmósfera, la hidrósfera, la biosfera, que si lo pueden ir relacionando con nuestros circulitos de los factores de control, están todos ahí representados. Y entonces, si la zona crítica es el entorno terrestre cercano a la superficie, donde interactúan el aire, la biota, el suelo con el agua y la roca, ¿me salté algo? No, ahí va. Podemos pensar en que eso lo podemos trasladar al registro. Entonces, también podemos generar una paleozona crítica. Estos autores fueron como uno de los principales que se animaron con esto. Y ellos lo que dicen o lo que plantean es, bueno, estos son los datos que yo tengo de un afloramiento, 3 perfiles sedimentológicos, 4 perfiles sedimentológicos clásicos, pero cuando a eso le integramos el dato del estudio de los paleosuelos, podemos reconstruir cómo era la atmósfera, por ejemplo, a partir de los análisis geoquímicos que hagamos de esos horizontes, de los isótopos, de los, por ejemplo, carbonatos pedogenéticos que puedan estar en esos horizontes. Podemos reconstruir la biosfera, o sea, entender cómo eran las condiciones atmosféricas, cómo era el clima, a partir de los paleosuelos y sumándole a esto, por ejemplo, si hubiera evidencias de restos botánicos, que esto pueden ser macro, puede ser palinología, pueden ser fitolitos, depende de la situación. Podemos reconstruir la hidrósfera a partir de la sedimentología, o sea, de cómo funcionaban esos canales fluviales, de los parámetros que se puedan medir de esos canales, sumado a, por ejemplo, la existencia de rasgos redoximórficos, que son los que nos indican cómo estaba el nivel freático. Y podemos reconstruir la pedósfera a partir de todo el análisis intrínseco del suelo, todos los datos de suelo, tanto de campo como de laboratorio, que uno pueda sacar de cada paleosuelo. Entonces, así ellos reconstruyen su paleopedósfera, para un ejemplo del Mesozoico, este trabajo. Entonces ellos dicen, bueno, esta sucesión se formó en un clima templado, subhúmedo, la presión del dióxido de carbono indicaba que las condiciones eran de greenhouse.
A partir de la reconstrucción de la biosfera pueden interpretar que había un bosque mixto, subtropical, con plantas que tenían el patrón fotosintético C3, que en los pantanos había hidrófitas, que había un sector donde estas plantas estaban mezcladas. A partir de la hidrósfera pueden determinar la profundidad del nivel freático, la frecuencia de inundaciones, o la existencia, ¿no?, de encharcamientos locales, y a partir de la pedosfera los rasgos estos intrínsecos que tienen los paleosuelos. Entonces, esta mirada holística, porque realmente integra el aspecto sedimentológico, el aspecto paleopedológico, tanto de campo como de laboratorio, y se le pueden sumar también elementos paleontológicos, si se quiere, como les decía, especialmente para reconstruir la biosfera, nos dan una mirada holística con información de paisajes antiguos de una manera bien integrada. ¿Y cómo estamos de tiempo de final? Esto ya es lo último, solamente mostrarles algunas aplicaciones en las que yo trabajo y grupo de trabajo que estamos desarrollando en los últimos tiempos, siempre asociado con todo esto que les conté, ¿no? Por ejemplo, este trabajo es la reconstrucción de una, bueno, no solo de la reconstrucción paleoambiental a partir de los paleosuelos, sino de una paleocatena, pero en este caso asociada a dunas fósiles en el Cenomaniano de la cuenca neuquina. Este trabajo es sobre justamente la reconstrucción de una paleozona crítica para el Cenomaniano, pero de cuenca austral. En este caso se usó la palinología como herramienta clave para poder reconstruir los aspectos referidos a la vegetación. Este reconstruye el paleoclima del Cenomaniano de una unidad de la cuenca del Golfo San Jorge, y esos datos sumados a otros trabajos donde también se reconstruía el paleoclima en la cuenca del Golfo San Jorge, pero para el paleógeno, hicimos un trabajo en el que de alguna manera decimos, bueno, ¿cómo eran estas condiciones en las que se forman suelos particulares, que se llaman antisoles, suelos muy desarrollados, y cómo eso se puede trasladar a la posición en la que hoy se desarrollan esos antisoles, ¿no? Como de alguna manera buscar el análogo moderno nos permitió ver si los datos nos encajaban o no, bueno, y poder decir que era un momento en el que realmente las condiciones climáticas eran cálidas y húmedas y la meteorización era intensa y daba lugar a la formación de ese tipo particular. Paleoambientes y paleoclima del Matristiano de la cuenca austral. Bueno, Rafa sabe perfectamente de qué le estoy hablando, porque estuvimos juntos en el campo. Esto nos permitió reconstruir condiciones a paleolatitudes entre medias y altas, que es importante porque prácticamente no hay en esas paleolatitudes, y cómo sumándole el dato de la palinología se pudo afinar un poquito más aún en cómo esa vegetación se vinculaba con los tipos de paleosuelos que pudimos identificar. Estos son los del paleógeno que les contaba, bueno, la reconstrucción del paleopaisaje, cómo iba variando a lo largo de varios millones de años que incluía esta sucesión de la cuenca del Golfo. También usar los paleosuelos en un análisis estratigráfico secuencial, más a nivel mucho más amplio, más de cuenca y no tan local. Agregarles los datos climáticos con todos estos proxies que se pueden interpretar. Y fíjense que acá que haya dobles curvas significa que son esos diferentes proxies que fuimos usando y probando a ver cuál se ajusta mejor en base al tipo de paleosuelo que tenemos. Paleoambientes del Mioceno, de la formación Santa Cruz de la cuenca austral. Este trabajo usó calcretas, o sea, paleosuelos con muchos rasgos carbonáticos, entre ellos todo este sistema radicular fósil que solamente quedó expuesto una vez que la marea bajó más de 4 metros, que es lo que se ve en la foto A. Bueno, cómo eso nos permitió interpretar hasta dónde podía estar el nivel freático, cómo se habían formado esos carbonatos, usar los isótopos para establecer, junto con los fitolitos que pudimos analizar en estas sucesiones, para establecer cómo eran esas plantas, qué patrón fotosintético tenían, pues ya estábamos en el Mioceno. Poder reconstruir también el paleopaisaje, estableciendo tasas de sedimentación o
más que estableciendo, siempre relacionando, ¿no? Según el tipo de suelo, la mirada está de Krauss, de la tasa de sedimentación con la tasa de pedogénesis, y a eso sumarle los datos biológicos que en esta unidad son ampliamente estudiados. Entonces, como conclusión final, creo que queda claro que los paleosuelos proporcionan perspectivas sobre el paleoclima, sobre el paleoambiente, las tasas de acumulación, el comportamiento de los cursos fluviales, piénselo en este sentido de la paleocatena y de los ecosistemas terrestres, pero hay que tener un montón de consideraciones para poder llegar a estas interpretaciones. La principal es no evitar dar saltos interpretativos, o sea, no enseguida querer ir más adelante y decir, porque tiene 2, 3 horizontes, este paleosuelo lo puedo asimilar a tal suelo actual, porque eso nos puede llevar, a partir de ese error inicial, todo lo que hagamos puede llegar a estar mal. Es muy importante entender la diagénesis. Si esa sucesión fue profundamente diagenizada, ahí, chau, no podemos más que describir los rasgos morfológicos, no podemos hacer nada relacionado a estas variables o estos datos cuantitativos, porque habría que descartarlos por completo. Tener siempre en mente que no todos los suelos reflejan condiciones ambientales regionales. Algunos suelos sí, y otros tipos de suelos que responden a condiciones muy locales, muy particulares. Entonces, eso es importante en el momento de la reconstrucción. Podemos, quizá a partir de esos locales, hacer reconstrucciones más de cómo era la hidrología del ambiente, pero no podríamos, por ejemplo, con esos suelos reconstruir precipitaciones y temperaturas medias anuales. Pensar que los suelos jóvenes, o sea, los que están muy pocos desarrollados, los que tienen unos pocos miles de años de formación, no lograron estar en equilibrio con el clima, con el ambiente, con el sistema en general. Entonces, esos no nos van a servir para aplicar funciones y establecer precipitaciones y temperaturas medias anuales. Por ejemplo, los podremos usar con otra mirada, pero no con el enfoque de la geoquímica. Y considerar las limitaciones intrínsecas que tiene cada proxy, por ejemplo, de los proxies químicos, como les mencionaba hoy, que no todos sirven para todos los tipos de suelo, que no todos sirven para cualquier concentración, siempre hay que tener en consideración el rango de los valores de los datasets, o sea, leer y desmenuzar la metodología de cada trabajo de estos proxies, que están todo el tiempo saliendo proxies nuevos, que algunos ni siquiera están probados por completo, bueno, ver si algunos de esos son aplicables a nuestro caso de estudio. Bueno, eso es todo. Les agradezco que hayan estado, las instituciones que me financian y las últimas que por suerte están aportando últimamente para poder hacer algo. Cualquier cosa, me escriben y con gusto podré mandar bibliografía o discutir de lo que quieran. Y les paso un chivo que en marzo con Sabrina Lisoli, que es mi becaria postdoc, vamos a estar dando un curso de paleosuelos de posgrado en la Universidad de Salta. No tengo idea la parte de esa idea de abajo de cómo son los cupos, los precios, no sé, pero les digo que esto va a estar en marzo virtual. Bueno, eso es todo. Gracias. Tenemos algunos minutos para preguntas entre Alfonso. Hola. Hola. Perdón. No, preguntar, las propuestas justas de Sitcom, ¿cómo viste que te hayan usado en la bibliografía, digamos, todo de respuesta? ¿Y ves que hay cursos sobre eso? O sea, ¿cómo Se usan. y o sea, hay cuantificación, digamos, ¿no? Sí, está bien. De bibliografías que Sitcom. Sí, mira. Porque las anteriores estaban muy condicionadas al tipo de suelo, eran muy como que esos ejemplos, ¿no? Las primeras, los rangos también eran amplísimos. Claro. De 200 a 1000 milímetros. Bueno, Claro, cualquier cosa. pero bueno, por estas propuestas que están más actualizadas. Sí, la idea es esa, que cualquier tipo de suelo pueda estar puesto ahí en... El tema es que este es, no quiero decir software, porque no sé si la palabra es software, pero es algo que no está, no tiene acceso abierto, ¿no? Hay que pedírselo a los autores. Yo acá lo pude aplicar
acá está el ppm para la temperatura y acá está el ppm para la precipitación respecto a otros índices que usamos para las mismas y siempre dan más. Pero quizá porque estos suelos son suelos muy desarrollados, pues son todos subtisoles. Siempre dan un poco más, pero sin embargo ese más que dan es el que mejor es el que más se acerca a las condiciones actuales de formación de esos suelos. Por ejemplo, que las temperaturas superen los 22 grados, ¿no? O sea, que ya pasa a ser cálido, se pasa del templado al cálido. Mientras que con la salinización, como el que se usa habitualmente, nos daba en templado. Inclusive da picos donde hay paleosuelos que dentro de los subsuelos que están más desarrollados aún, que tienen evidencia de pintita, eso responde con picos más altos de temperatura. ¿Cómo estás? ¿Bien vos? Gracias por escuchar. De nada. Gracias. No, yo te quería preguntar, algo morfológico, psicoquímicos, te mascara la diagénesis, a partir de qué edad vos considerás que lo más importante, bueno, vos trabajas sedimentología con motivos para los que nosotros trabajamos en más. Bueno, la mineralogía, obviamente, ¿no? Las tortillas van a estar modificadas, las fiolitas, de ver si un ambiente en el que las fiolitas podían precipitar, van a estar modificadas. Y después cuando miras a la materia orgánica, ¿no? Después cuando miras al microscopio te das cuenta de la incidencia de la diagénesis, porque todo lo que debería haber sido más o menos redondeado pasa a estar en general aplastado, la materia orgánica está muy carbonizada, o sea que hay atributos, por supuesto, la química, en la que se modifica plenamente. Entonces, por eso yo decía, si están diagenizados profundamente, te podés quedar con lo macro, bueno, de lo que puedas salvar, ¿no? Pero todo lo que es de laboratorio prácticamente es para el descarte. O sea, deberías hacerlo para corroborar cómo es la diagénesis, pero no te permitiría aplicar todos estos indicadores que permiten cuantificar, ¿no? ¿Y en qué edades hablamos? Yo nunca trabajé más viejo que el Cretácico, pero hay trabajo. ¿Moderno? No, más moderno hasta donde quieras, hasta yo sí, lo sé, no, pero bueno, ahí ya que más que paleosuelos ya serían suelos enterrados, ¿no? Si no están litificados, se consideran suelos enterrados, si están litificados, a los precuaternarios se consideran paleosuelos. Pero vos te pones a leer y hay trabajos que van desde el precámbrico. Retala tiene trabajos del precámbrico, bueno, donde él hace todas las salvedades y pone de un lado lo que es diagenético y pone del otro lado lo que se salvó, y bueno, y así hace su reconstrucción. Una pregunta de ignorancia. Me llama la atención lo que mencionabas del precámbrico. El precámbrico supone que no había plantas terrestres. ¿Cómo se formaban? ¿Por un organismo formado? Claro, la biota del suelo, cuando uno en general de la biología del suelo siempre apuntamos a las plantas porque pareciera que es lo único, ¿no? Pero después están todos los microorganismos, como veis en los suelos actuales es la mesofauna, la macrofauna del suelo, el bichito bolita en la lombriz, ¿no? Todos esos bichos, las hormigas, las termitas, son súper incidentes. Más vale que no estaban en el precámbrico, pero había otros microorganismos que sí incidían en esta formación. Y por supuesto que también está discutido si a eso se le puede llamar paleosuelo. Por ahí uno podría pensarlos más como perfiles de mineralización, ¿no? No llegaron a paleosuelo porque, bueno, está faltando un poco ese factor que cuesta definir cómo funcionaba el factor biológico. Era simplemente para agradecerle a Sol de que alguien que no cultiva el tema, porque me pareció sensacional la claridad y la actualidad de tu exposición. En ese sentido, apenas 40, 50 minutos se ha entendido un montón. Ay, qué diría. Y por ello me parece fundamental este tipo de charlas, que muchos de los que no estamos ni de cerca en el tema, pero que nos afectan, pues uno se comunica constantemente, como la película
hizo gusto el factomagnetismo, que quedarían muchas otras cuestiones también del magnetismo de roca, pero es muy actual y muy didáctico. Me permitió seguirte en todo tu desarrollo. Así que, Bueno, muchas gracias. Solo gracias por... Muchas gracias, me alegro que haya servido porque un poco esa era la intención, no sé si estabas cuando dije lo de mi desafío de la tesis con la primera foto, no sé si ya le has llegado, pero bueno, era eso, un poco que si a alguno le toca que no se dé ese golpazo contra la pared, encontrarse con paleozuelos y no saber de qué se trata. Gracias. Muchas gracias.